Buenos días, hermanos, ¿cómo están hoy? Acá estamos para seguir con este estudio de la escuela dominical. Estamos con el estudio del libro de Corintios, Primera Corintios. Así que bueno, les damos la bienvenida hoy, un domingo más que podemos reunirnos, no en persona, no físicamente todavía, cada uno desde su casa, pero igualmente eh, hoy estamos juntos en comunión a través de nuestras conexiones, de nuestras cámaras, nuestras computadoras. Así que bueno, eh, vamos a tener una oración para empezar este domingo, para entrar en la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día más de vida, por este domingo, en el que podemos estar juntos, pero aunque cada uno de su casa, pero juntos en espíritu, podemos reunirnos, podemos escuchar tu voz. Y te pedimos que en esta mañana seas vos el que nos estés guiando, el que nos estés hablando, que cada palabra que se diga provenga de tu sabiduría, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y estamos, hace varios domingos ya que estamos estudiando, estamos con el libro de Primera Corintios. Si tienen sus Biblias ahí y ya quieren ir buscando, nos vamos a ir acercando hoy al capítulo 10 de Primera de Corintios. Y esta es una carta que escribió el apóstol Pablo, ¿sí? Le escribió a una iglesia que estaba en un lugar, en una zona que se llama Corinto, ¿sí? Y bueno, los corintios, los miembros de esta iglesia tenían algunas dificultades. Ellos eran un grupo de iglesia que tenía muchos dones, tenía mucho conocimiento, ¿sí? Era gente instruida, inteligente, pero eh, contracara de eso tenían un problema con el orgullo que generaba ese conocimiento, y tenían, entre otro tipo de muchos problemas que tenían, un malentendido de las doctrinas básicas, de las enseñanzas básicas del cristianismo. Entonces Pablo escribe esta carta y va a aclarar diferentes temas y va a ir tocando diferentes cuestiones, que son todas las que estuvimos viendo. Y en particular, ahora estamos con un tema que empezamos el domingo pasado, que tenía que ver con una de las consultas que ellos tenían y que tenía que ver con comer o no comer cierto tipo de alimento, que ahora vamos a ver un poquito más de qué se trataba. Pero en el fondo, la cuestión de los corintios, o la pregunta de los corintios, tenía que ver con si algo se podía o no se podía, ¿sí? Olvidémonos por un momento de que se trataba de una cuestión de comida, ¿sí? Los corintios preguntan algo concreto: ¿esto se puede o no se puede? ¿Sí? Y Pablo, en vez de responder directamente, que de hecho lo va a hacer de todas maneras, Pablo prefiere enseñar, más que una regla, prefiere enseñar un principio, ¿sí? Un principio es mejor que una regla, porque una regla nos dice específicamente qué hacer, ¿sí? Ante una situación determinada. Y está bien, necesitamos reglas para organizarnos, para vivir, y es fácil tener reglas porque uno las reglas, bueno, simplemente tiene que seguirlas, no las cuestiona. Pero un principio es mucho mejor porque un principio guía esas reglas y nos permite entender el por qué. E incluso nos permite tomar decisiones que van más allá de una regla específica, ¿sí? A veces, si tenemos una regla y de golpe cambia una situación, no sabemos qué hacer. En cambio, un principio siempre es mejor, es superior. Entonces Pablo quiere enseñarles a los corintios un principio, ¿sí? O una serie de principios que ellos entiendan y que va a servir no solamente para solucionar un problema puntual que ellos pueden tener, sino para enfocarse de una forma en la cual ellos se sientan seguros, y la enseñanza sea clara y aplicable. Entonces, como veníamos viendo el domingo pasado, por ejemplo, hoy vamos a ver el capítulo 10, pero ya en el capítulo 8
para hacer un breve repaso, Pablo estableció dos principios, ¿sí? Primero, que un ídolo, ¿sí? Estos ídolos que había en la antigüedad, los cuales se les rendía culto, realmente no era nada, ¿sí? En sí mismo no era nada, o sea, era un pedazo de madera, de bronce, del material que fuese, pero el ídolo no tenía ningún poder ni podía hacer nada por las personas, ni un bien ni un mal. Eh, este, entonces, esto estaba bien, para los corintios lo habían entendido bien y ellos actuaban en consecuencia de esto. El segundo principio que también estuvimos viendo fue que el amor es más importante incluso que el conocimiento, ¿sí? Así que, aunque yo sepa, por ejemplo, que comer carne que fue sacrificada previamente a los ídolos estaba bien para ellos, podían hacerlo, si eso causaba que un hermano tropezara, ¿sí? No lo voy a hacer porque no es lo más amoroso que yo puedo hacer, ¿sí? Y acá nos metemos de lleno en el problema específico que tenían los corintios y por el cual ellos habían hecho la consulta, ¿sí? Ubiquémonos un poco en este tiempo. Había en esta ciudad importante, epicentro de la cultura griega en la antigüedad, había una serie había templos, ¿sí? Templos de Apolo, Afrodita, diferentes funciones dedicados a diferentes actividades. Entonces, eran no solamente que tenía que ver con la vida religiosa, tenía que ver con la vida social, ¿sí? Y en estos templos se consagraban todo tipo de actividades, pero también se hacían comidas, ¿sí? Era normal que un habitante de Corintio recibiera, por ejemplo, una invitación a una cena en uno de estos templos, consagrado a un dios, a un ídolo o a un dios específico. Entonces, los corintios preguntaban, si el ídolo en sí no tiene ningún poder, ¿sí? Y yo voy a este templo y como esta carne o como esta comida, ¿está mal esto? ¿Me va a hacer mal? ¿Está bien o está mal? ¿Sí? ¿Puedo o no puedo? Esa era la pregunta. Y Pablo contesta, más importante que esto, habíamos visto, es el amor. ¿Por qué? Porque si un hermano, si un creyente que todavía tiene o que considera o que piensa o no se siente seguro respecto a estas actividades, ve esto, ¿sí? De alguna forma yo estoy poniendo un tropiezo en su fe, ¿sí? Entonces es más importante lo que yo le estoy haciendo a otro que lo que esa comida puede o no hacerme a mí. Entonces ese es el principio del amor que Pablo estuvo explicando, ¿sí? E incluso se va a poner él como ejemplo y dice, voy un poquito antes del 10, estoy en el capítulo 9, versículo 22. Me hice débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me hice de todo para de alguna manera salvar a algunos. Pablo se pone como ejemplo de sacrificio, de dejar cosas que a lo mejor eran derecho para él, eran derechos que él tenía como apóstol, y sin embargo para él no era nada si había alguna situación o algo en el cual él pudiese poner en peligro a alguien más débil en la fe. Dice, incluso respecto de esto, dice un poquito más adelante, versículo 23, dice, y todo hago por causa del Evangelio para ser copartícipe de él. Pablo tiene claro cuál es su objetivo, sabe Pablo está enfocado en una meta y sabe que todo aquello que él tenga que renunciar él no le cuesta porque claro a dónde va, ¿sí? Entonces, y va a utilizar un ejemplo que es un ejemplo de un atleta. Si quieren, lean conmigo a partir del 9:24. Dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo recibe el premio? Corred de tal forma que lo obtengáis. Todo aquel que lucha tiene dominio propio en todas las cosas. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera lucho, no como golpeando al aire, sino que trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a esclavitud, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo quede desaprobado. Pablo utiliza en muchas de sus cartas ejemplos de atletas, ¿no? Habla
por ahí habrán escuchado, habrán leído alguna vez, hablando de carreras. En este lugar en particular, en esta zona donde estaba se organizaban unos juegos, ¿sí? Eran en la antigüedad unos juegos importantísimos. Después de las Olimpiadas vienen estos juegos, los Juegos Istmicos, ¿sí? En esta zona de Corinto. Entre las disciplinas había distintos tipos de carrera, distintos tipos de lucha. Entonces Pablo, cuando habla, lo utiliza como ejemplo porque todo el mundo sabe de lo que está hablando. Y habla de los atletas y de la vida que llevan los atletas, ¿no? Para tener, ¿qué? Para tener dominio en todas las cosas, ¿no? Para tener ese dominio, esa habilidad que los atletas tienen y que no es diferente de los atletas de hoy, ¿no? De los deportistas, los futbolistas, a los que admiramos por su destreza, pero también por su fuerza física. Y Pablo usa el ejemplo del autocontrol que tienen estos atletas. No hay reglas que impidan, digamos, que un atleta disfrute de ciertas cosas en la semana. Un atleta puede, si quiere, comer lo que quiera, tomar lo que quiera, pero lo que no es hacer todo eso y ganar, ¿sí? Para ganar y para tener esas habilidades que nosotros vemos, ese atleta entrena. Entonces Pablo lo utiliza como ejemplo de alguien que tiene una motivación, que hay una meta que tiene entre ceja y ceja, digamos así, y es feliz de dejar cosas con tal de lograr eso. ¿De qué meta está hablando Pablo? Bueno, lo dijo un ratito antes, ¿no? Lo dijo cuando leímos recién. Pablo quería que el Evangelio llegara a la mayor cantidad de personas posible, ¿sí? Judíos, griegos, romanos, fuertes, débiles. Entonces, él estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario, a renunciar a sus libertades o derechos personales con tal de lograr esa meta. E incluso se compara con un atleta y dice, si un atleta hace todo esto por una corona, ¿sí? En ese tiempo las coronas eran de hojas de pino, antes eran de perejil, también podían ser de hojas de olivo, una corona perecedera, ¿sí? ¿Cuánto más un creyente haría por una corona que es eterna? Entonces, Pablo empieza acá a poner las bases de lo que quiere enseñarnos en este capítulo. Y dice en el capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Sí? Bien, lo que Pablo empieza a hacer acá, va a retomar esto que les quiere decir y va a citar una historia, ¿sí? Una historia que es una historia real, pero también es la historia espiritual, ¿sí? del pueblo de Israel. Esta historia que que Pablo está contando acá, habla de nuestros padres, se refiere al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y dice que todos estaban bajo la nube y todos pasaron por el mar. Esta historia, que ustedes la pueden leer en Éxodo, en el libro de Éxodo, por ejemplo, yo voy a leer acá en Éxodo 13, versículo 21. Dice que, y Jehová los guiaba de día en columna de nube para mostrarles el camino, y de noche en columna de fuego. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Dice en Éxodo, pero voy a leer en 14:26. Dice Éxodo 14:26 que entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y vuélvanse las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Cuando Pablo dice que estaban bajo la nube y todos pasaron por el mar, ¿sí? Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar, ellos no fueron bautizados por inmersión como hacíamos nosotros y hacía la iglesia ya en la época de Pablo, pero
Sí pasaron bajo el mar de alguna forma, porque cuando el mar se abrió, y esa es la historia que está contada en Éxodo 14, ellos pasaron por debajo del nivel del mar. Entonces, Pablo utiliza esta figura para hablar, ¿no? Y para mostrarnos esto, cómo Dios guió a su pueblo a través del desierto. Pero dice que también 10:5, sigo leyendo de Corintios, pero Dios no se agradó de mucho de ellos porque quedaron tendidos en el desierto. Pues quedaron tendidos en el desierto, perdón. Y todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal como se ha escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se los hizo levantar a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23.000, ni tentemos a Cristo como algunos de ellos lo tentaron, y perecían por las serpientes, ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que Pablo está utilizando esta historia conocida por todos y que tenía que ver con el pueblo de Dios, el pueblo escogido, que había sido rescatado de Egipto, que había sido guiado por el desierto, protegido con esta nube que incluso no solamente les guiaba el camino, también los protegía de día. Pero dice que ellos, nos cuenta también la historia, que ellos no fueron, no se agradó de muchos de ellos, dice Dios. ¿Y por qué no se agradó de muchos de ellos? A ver si podemos entender por qué Pablo nos cuenta la historia. Y para eso nos vamos a leer algunos versículos del libro de Números. ¿Sí? En el libro de Números, Números 11. Números 11, dice que aconteció que el pueblo comenzó a murmurar amargamente a oídos de Jehová, y Jehová lo oyó, y fue encendida su ira, y el fuego de Jehová, inflamado contra ellos, consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y el nombre de aquel lugar fue llamado Taberá, porque el fuego de Jehová fue encendido contra ellos. Y dice el 4, y la chusma que iba en medio de ellos sintió otra vez un gran deseo, y también los hijos de Israel lloraron y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos? Pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos sino este maná. Y el maná era como un grano de culantro, y su aspecto era como el aspecto del bedelio. Era como una galleta blanca. El pueblo se dispersaba para recogerlo, y lo molían en molinos, o lo machacaban en morteros, y los cocinaban en ollas, o hacían bollos con él, y su sabor era como el sabor del bollo de aceite. Y por la noche, cuando el rocío descendía sobre el campamento, el maná descendía con él. Y dice un poco más adelante, en Números 14, dice que entonces toda la asamblea levantó la voz y clamó, y el pueblo estuvo llorando aquella noche, y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la asamblea les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Para qué nos trae Jehová esta tierra? ¿Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa? ¿No nos sería mejor ser devueltos a Egipto? Esto es la historia de cómo el pueblo se rebeló. Y por último también quisiera perdón, acá se me mezcló un poquito, pero perdón, este estaba en el 11. Vuelvo al 11, 11:10.
Y oyó Moisés al pueblo, como familias enteras lloraban, cada cual a la entrada de su tienda, y fue encendida grandemente la ira de Jehová, y también fue desagradable ante los ojos de Moisés. Incluso el mismo Moisés le va a decir en el 11:14, no puedo yo solo soportar este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si hallare de gracia ante tus ojos, y así has de tratarme, mátame del todo, y no vea yo más tu mal. ¿Sí? Hasta incluso Moisés estaba ya cansado y agotado por la rebelión del pueblo. Pero dice que en el versículo 31, llegó un viento de Jehová que trajo codornices desde el mar y las arrojó sobre el campamento, como un día de camino por una parte y un día de camino por la otra, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Y el pueblo estuvo levantando todo el día, toda aquella noche y todo el día siguiente recogiendo codornices. Los que menos recogieron 10 homer y las esparcieron alrededor del campamento. Pero mientras la carne aún estaba en sus dientes, antes que la masticaran, la ira de Jehová fue encendida contra el pueblo, y Jehová golpeó al pueblo con un azote muy grande, y el nombre de aquel lugar fue llamado Kibrot Hatava, porque allí sepultaron a un pueblo con deseos desordenados. ¿Sí? Bueno, volvemos a 1 Corintios 10. Entonces, vemos que los corintios tenían, recordamos, ¿no? Tenían estas dudas, preguntaban qué era lo que se podía y qué era lo que no se podía. ¿Era malo? ¿Yo puedo comer esta comida si fue sacrificada a los ídolos, o no es que yo soy libre de comer lo que quiera? Entonces Pablo contesta con esta historia. ¿Y qué tiene que ver esta historia? ¿Cuál es el principio que podemos, o que tenemos que podemos rescatar de acá para esta pregunta que están haciendo los corintios, ¿no? Entonces, por eso leímos estos pasajes de Números. Vemos este pueblo, ¿sí? El pueblo que Dios había escogido, el pueblo de Israel, que había sido rescatado de la esclavitud. Estaba en el desierto, y el Señor este pueblo tenía en realidad de parte de Dios, tenía 3 cosas. Tenía dirección, ¿sí? Tenía protección y tenía provisión. ¿Sí? O sea, todo lo que pensamos que uno quisiera tener asegurado. Dios les había asegurado esto, les había dado una meta, una dirección, un lugar hacia donde ir. Él los guiaba, Él los protegía y Él les daba el alimento que necesitaban. Pero ellos estaban, como leímos recién, estaban descontentos con este alimento. Extrañaban la carne, la verdura, no sé, querían otro tipo de cosas. Querían volver, incluso hasta aunque eran esclavos en Egipto, querían volver a las comodidades de Egipto. En su corazón había deseos, ¿sí? Incluso en este lugar donde leímos recién, ese lugar se llamó el lugar donde cayó un pueblo que tenía deseos desordenados. Estos deseos habían ya superado lo que podía ser un deseo normal, unas ganas normal de comer carne. Se habían convertido en una necesidad para ellos, ¿sí? Y incluso habían empezado ya a cuestionar a Dios. Entonces, el problema acá era el corazón de las personas. El problema no era la comida en sí mismo. De hecho, para Dios no era ningún problema la comida. Así como así, hizo que aparecieran codornices. Pero el problema era el desprecio del pueblo. Era un pueblo que le decía a Dios: no te queremos, no te necesitamos, nosotros necesitamos otra cosa, ¿sí? Era un corazón que pide otra cosa más allá que lo que Dios tiene para dar. Un corazón para el cual Dios no es suficiente, ¿sí? Ese es el problema del cual Pablo nos está mostrando. Por eso nos muestra esta historia, ¿sí? No porque nosotros estemos caminando en un desierto real, sino para que, y dice Pablo que esta historia fue escrita, dice, este ejemplo, pero lo voy a leer como lo dice: y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, como ejemplo, ¿sí? Saben que incluso esta palabra que Pablo utiliza
el significado de la palabra original que Pablo utiliza como ejemplo, es marca, ¿sí? Es como una marca hecha con un golpe. Lo que Pablo desea que esta historia sea para nosotros una marca, algo grabado en nosotros para que nosotros entendamos o nosotros nunca nos olvidemos de huir de la idolatría. Esto que Pablo está marcando, esto tan grave que Pablo quiere que los corintios entiendan, es que este pueblo, estos antepasados, habían caído en la idolatría, ¿sí? Y decíamos que en realidad los corintios habían preguntado por un tema de comida. Entonces, Pablo sigue leyendo, sigue y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevivido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Claramente, en el momento en el que más confiados nos sentimos, podemos caer. Y ese es lo que Pablo les marca acá a los corintios, ¿sí? El orgullo de creer que podemos controlar nuestra vida, ¿sí? y que el control está en nuestras manos, nos pone en una situación de caída, ¿sí? de caer. Entonces, no es lo que debiéramos hacer, no es en nosotros en quien debemos confiar. Por eso Pablo dice que no nos preocupemos por esto, si no tengamos miedo ante esto, porque primero que no nos puede sobrevenir ninguna prueba que no sea humana. Si no somos los primeros, no somos los últimos, no somos los únicos. Pero Dios da con la prueba una salida, ¿sí? Una salida, un pasaje a través. Eso es lo que quiere decir. Y incluso en esta semana estuvimos leyendo en casa en el libro de Santiago, en Santiago 4, dice Santiago 4 y 7, hablando también de los conflictos y de las pruebas. Santiago 4:7, sed pues dóciles a Dios y resistid al diablo y se irá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, la respuesta contra un corazón orgulloso es la humildad. Si nosotros entendemos que no somos nosotros quienes podemos, que no podemos confiar en nosotros mismos, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestra firmeza y decir yo me soy suficiente, entonces un corazón humilde es lo que Dios necesita para poder transformarnos, para poder para poder verdaderamente estar firmes. Y dice, y seguimos leyendo, y dice 10:14, 1 Corintios, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, los muchos somos un cuerpo porque todos participamos del único pan. Entonces, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Toda esta historia que Pablo nos contó acerca del pueblo de Israel es para que huyamos de la idolatría. Para que no permitamos que los deseos se transformen en necesidades, en deseos descontrolados, en cosas que nos dominen. Y dice Pablo, ¿acaso habla de la copa de la bendición? Y dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Le pregunta a los creyentes. ¿No estamos en comunión con Cristo? Cuando tomamos la copa, cuando compartimos el pan, somos uno, ¿correcto? Estamos en comunión. Comunión significa estar identificados, asociados con Cristo. Entonces, ¿por qué es esto? Fíjese lo que dice. Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Antes digo que los que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios.
y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Sí? Entonces, Pablo sigue con este razonamiento y dice ahora, huid de la idolatría. No le demos un lugar que es para Dios. ¿Sí? No podemos compartir, no podemos darle un lugar que es a Dios a nuestro orgullo, ¿sí? O a un ídolo externo. Entonces, respecto de volvemos sobre el tema ahora de lo sacrificado a los ídolos, de aquello que esa comida que se había puesto o que se había sacrificado para los ídolos. Dice, no estamos en comunión con Cristo, es decir, no nos sentamos a la mesa nosotros con Jesús. Dice, puesto que el pan es uno, los muchos somos un cuerpo, porque todos participamos del único pan. Entonces, acá no es un problema con el ídolo en sí mismo o con la comida en sí misma. Él lo está diciendo, ¿qué digo pues? Ya lo había explicado, que lo sacrificado a los ídolos es algo. No, yo ya dije que lo sacrificado a los ídolos en sí mismo no es nada, ni que un ídolo en sí mismo es nada. Pero, ¿qué es la comunión? ¿Qué es estar asociado? Eso es lo que Pablo quiere dejar claro. Si nosotros estamos asociados con Cristo, si estamos en comunión con Cristo, si participamos con Él y nos sentamos a su mesa, participamos de sus bendiciones, ¿por qué vamos a asociarnos con en este caso, Pablo llama a los demonios? ¿Qué es lo que realmente está detrás de estos ídolos? ¿Sí? En estos lugares, en estos templos en la antigüedad, se sacrificaban y se daban a distintos dioses por diferentes razones. Podía ser prosperidad, podía ser sensualidad, podían ser de placeres del cuerpo hasta, digamos, cosas cosas para el futuro, ¿sí? Pero Pablo nos advierte, vamos a provocar a celos al Señor, ¿sí? No hay lugar en el corazón, en nuestro corazón, para Dios y para otra cosa, ¿sí? Para confiar en otra cosa, para orgullo, para riquezas, para lo que sea. Físicamente, ¿puede hacerse? Físicamente sí, ¿sí? Pero no es, esto es ser infiel espiritualmente, ¿sí? Y dice, y ya vamos terminando, sigue diciendo Pablo entonces, todo es lícito, pero no todo conviene, todo es lícito, pero no todo edifica, ¿sí? No todo construye, no todo me sirve para llegar a la meta, no todo hace bien, no todo hace bien a los demás. Ninguno busque su propio bien, dice en el 24, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quiere decir, comed todo lo que os ponga delante sin preguntar nada por causa de la conciencia, pero si alguno les dice, esto es de lo sacrificado, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y de la conciencia. Bien, entonces ahora, ya guiados por el principio que Pablo explicó, acá da una respuesta concreta, que está conectado con lo que vimos anteriormente, ¿sí? Recordemos que en Corintios 8, en domingos anteriores, Pablo ya había dicho, mirad que esta libertad vuestra no sea en ninguna manera tropezadero para los débiles. Esto está en el 8:9. Y en el 8:13 había dicho también, por esto, si la comida da ocasión de pecar a mi hermano, de ningún modo comeré carne para no poner tropiezo a mi hermano. Si ven, acá está hablando de un tema un poquito diferente, pero el principio es el mismo. Entonces, acá da un ejemplo diferente. Si un incrédulo, alguien que no conoce a Cristo, los invita y van a comer, no hay ningún problema. Y come todo lo que todo lo que esté disponible. Es decir, que si algún
Le está diciendo a los creyentes, si algún incrédulo te invita, vos podés compartir, podés pasar tiempo, podés compartir distintas actividades, pero, dice que si te dice que esta comida es de lo sacrificado, entonces no la comas, ¿sí? ¿Por qué? Por causa de aquel del que lo declaró y la conciencia. ¿Qué significa esto? Por causa del testimonio significa esto, ¿sí? Es decir, a ver, Pablo ahora nos está dando una aplicación práctica del principio que nos acaba de explicar antes, ¿sí? Acá hay un tema de soberanía, ¿sí? Acá hay un tema de a quién hemos entregado nosotros nuestro corazón, ¿sí? Y hay un tema de un testimonio que es guiado por el amor hacia el otro, ¿sí? Entonces, si alguien, en este ejemplo que Pablo está contando, le preguntan, ¿puedo comer esta comida? Mirá, si el que te invita a comer te dice que esta comida fue declarada o fue dispuesta para los ídolos, sacrificada a los ídolos, entonces no la comas para dar testimonio, para que ese vea, ¿sí?, quién es el soberano en tu corazón. No porque la comida tenga algo malo en sí misma. Si vos encontrás esta comida, la comprás en la carnicería, ¿sí?, la encontrás en algún lugar, la podés comer tranquilamente porque no tiene nada de malo. Entonces los corintios que plantean, pero dice, como dice en el 29, pero conciencia digo, no la tuya propia, sino la ajena, pues ¿qué ha de ser juzgada mi libertad? ¿Por una conciencia ajena? Es decir, ahora tengo límites por lo que piensan los demás. Este es el planteo. Y Pablo responde, si pues coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo por la gloria de Dios. Y es por esto, ¿no? Entonces dice en el versículo siguiente, no ofendáis ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿sí? Entonces, todo lo que estas son las preguntas entonces que yo me puedo hacer hoy, ¿no? Y guiadas por este principio. En las actividades que no son específicamente ni buenas ni malas, ¿sí? Hay actividades o cosas que yo puedo hacer que no son malas en sí mismo, ¿no? No son ni buenas ni malas, sino que simplemente son dejadas a conciencia. La pregunta no debería ser entonces, ¿qué es lo más satisfactorio para mí? ¿Sí? Sino, ¿qué traerá honor a la causa de Dios? ¿Sí? La idolatría es esto, es el desprecio de decir que Dios no es suficiente para mí. Si yo estoy tomando o decidiendo hacer cosas y no me pregunto y no pienso y no hago esta evaluación de mi vida y de mis acciones, entonces estoy despreciando todo aquello que Dios tiene para mí. Y si Dios tiene para nosotros dirección, protección y provisión, no hay motivo ni razón para el egoísmo y el orgullo que no tiene en cuenta las necesidades de los demás. Eso es lo que Pablo quiso entonces que los corintios entendieran y llega a nosotros también hoy, ¿no? Pablo dice, no me mires a mí, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Bueno, terminamos, hermanos, gracias y seguimos con la escuela de los chicos.